Lucas capítulo 10, versos 38 al 42. Mientras iban ellos de camino, él entró en cierta aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Y ella tenía una hermana que se llamaba María, que sentada a los pies del Señor escuchaba su palabra. Pero Marta se preocupaba con todos los preparativos y acercándose a él le dijo: Señor, ¿no te importa que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo el Señor le dijo: Marta, Marta, tú estás preocupada y molesta por tantas cosas, pero una sola cosa es necesaria y María ha escogido la parte buena, la cual no se le será quitada. Acompáñenme a orar. Señor, en esta mañana nuevamente venimos delante de ti en oración, pues sin duda lo que acabamos de cantar, lo que acabamos aún de leer, las cargas de oración que compartía nuestro hermano José Luis hace un momento nos hacen recordar el mundo en el que vivimos, lleno de dolor, alegría, momentos dulces, momentos difíciles. Pero recordar que tú eres bueno y que tú eres, Señor, nuestra porción, nuestra herencia y nuestra esperanza y nuestro consuelo. Y de igual manera, Señor, nuestra esperanza para vida eterna. Hoy descansamos en las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Y hoy recordamos, Señor, y meditamos aún en la necesidad de poder sentarnos a tus pies y escuchar tu palabra. En esta mañana, como iglesia, tenemos mucho que agradecer y mucho que abrir, Señor, nuestro corazón delante de ti, pues de igual manera hay dolor y una debilidad manifiesta en nuestra carne, Señor, que no podemos ocultar. Por favor, permite que como congregación podamos ser recordados de ese consuelo y de esa esperanza, como cantábamos también hace un momento. No es en nuestras fuerzas, Señor, sino es reconociendo que en ti tenemos esa fortaleza y esa verdadera esperanza, Señor. Por favor, guía y permite que nuestros pensamientos estén bien enfocados, Señor, a la verdad de tu palabra, y que en esta mañana podamos meditar en estas preciosas verdades para tu gloria. Gracias, Señor, por tu paciencia, por tu misericordia y por el perdón de nuestros pecados. Y es en el nombre de Cristo que oramos. Amén. Amén. En la semana pasada, se acordarán algunos de ustedes, tuvimos la oportunidad de apreciar, de acuerdo al corazón del Maestro, al corazón de nuestro Señor Jesús, aquello que Él busca de un discípulo que afirma seguirle. Lo que nuestro Señor Jesús estaba buscando en un sentido para todo aquel que se identifica como un discípulo. La parábola del buen samaritano que estudiábamos la semana pasada trajo y nos permitió situarnos en el contexto del momento. Pues es una persona, un hombre que nadie esperaba, el que viene y muestra un amor que excede aún el requisito religioso de aquel momento, pues estos hombres fariseos, intérpretes de la ley, como lo estudiamos la semana pasada, estos hombres que afirmaban o tener conocimiento de la ley, con su vida no estaban mostrando un amor al prójimo. Lo que habían hecho, recordarán ustedes, parte de la ilustración de la semana pasada, acomodar la ley de Dios para sus necesidades. ¿Recuerdan ustedes? La mamá le dice al hijo: no vayas a salir de la casa, ¿ok? Te prohíbo que cruces esa puerta. Regresa la mamá y se encuentra el niño afuera. Niño, hijo, ¿qué pasó? ¿Por qué estás afuera? Pues es que me salí por la ventana. Tú me dijiste que no me saliera por la puerta. Una indicación clara. La mamá le dice: no salgas, pero el hijo busca cualquier detalle a lo mejor que la mamá pueda dar para poder hacer su propia voluntad.
y para poder darle la vuelta. Esto no sucede con los mandatos de nuestro Dios, pues estos son claros. Y aunque los fariseos y aunque las autoridades de la ley buscaban decir si estamos amando a nuestro prójimo, ellos estaban redefiniendo lo que la palabra prójimo significa. Y esto, nuestro Señor Jesús les hace ver, está muy lejos de lo que está en el corazón de Dios. Lo que nuestro Señor Jesús está buscando es que podamos demostrar ese amor y ese compromiso al prójimo de una manera real, de una manera evidente, de una manera que no mide si eres o no persona de mi agrado, sino que genuinamente va, busca, ama, sirve mucho más allá de lo que nuestra comodidad nos quiera dictar. Ahora, cuando llegamos a esta sección, verso 38 al 42, sin duda vamos a ver esa otra cara de la misma moneda. Pues recordarán ustedes que en el verso 27 se nos recordó el mandato de amar a nuestro Señor, a nuestro Dios con todo corazón, con todo el alma, fuerzas, mente, es decir, con todo lo que somos, y amar a nuestro prójimo. La parábola del buen samaritano ejemplifica de manera muy clara y evidente lo que significa amar al prójimo. No redefinir quién es el prójimo, sino identificar y saber que aquella persona en necesidad que el Señor ha puesto cerca de nosotros, del cual nosotros conocemos y sabemos que tiene ciertas dificultades, somos nosotros a mostrar ese amor, a mostrar ese compromiso por servirle, de acuerdo, por supuesto, a lo que nuestro Dios ponga en el corazón. Ser sensibles a la necesidad del prójimo es algo tan importante que nos permite poder situarnos fuera del yo, que tanto realmente busca pues gobernar nuestra vida y nuestras decisiones. Lo vamos a ver en un momento. Ahora que estamos con esta narrativa y este corto segmento de María y Marta, nos vamos a dar cuenta que aún ese mucho activismo, aún ese mucho hacer, nos puede conducir al error de la misma manera. Por lo que encontrar el balance de lo que significa amar a Dios y lo que significa amar al prójimo es tan importante que nuestro Señor Jesús y Lucas, inspirado por el Espíritu, por supuesto, nos permite situarnos y apreciar lo que esto significa para la vida de aquellos que quieren o se dicen ser discípulos de Jesús. Por lo que en esta sección, en estos 5 versos, verso 38 al 42, vamos a apreciar el tipo de corazón que el Señor busca en sus hijos. En Lucas capítulo 10, verso 38 al 42, vamos a apreciar el tipo de corazón que el Señor Jesús busca en sus hijos. Y este estudio lo vamos a dividir en 2 encabezados. Primero tenemos las 2 alternativas, verso 38 al 40. Tenemos 2 alternativas, 2 testimonios, 2 vidas, 2 mujeres en este caso. 2 opciones, 2 alternativas, verso 41 y 42, pero solo hay un galardón. Un galardón, y vamos a estudiar y adentrarnos en lo que realmente significa tener un corazón que genuinamente honra y ama a su Dios. El tipo de corazón que el Señor busca en sus hijos. Primeramente, nos acercamos a la palabra de Dios bajo este encabezado, verso 38 al 40, estas 2 alternativas. Vean conmigo ahí en sus Biblias, verso 38. Aconteció que yendo de camino o mientras iban ellos de camino, recordemos que el contexto nos ha situado en que nuestro Señor Jesús se encuentra camino a Jerusalén. Él está en estos días previos a llegar ahí. Y Lucas nos hace ver y nos dice que mientras ellos iban de camino se encontraban nuevamente encaminados a su destino, entran a cierta aldea, una aldea, y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Nosotros por lo que conocemos en los evangelios de Marta y María, seguramente identificamos que esta aldea es Betania. Betania, Juan capítulo 11, versos 1, Juan capítulo 12, versos 1 al 3, se encontraba ahí muy cerca de Jerusalén, una ciudad cercana a Jerusalén, tan solo a unos cuantos kilómetros de Jerusalén. Y además, más de alguno, me imagino yo, que aquí identifica que en Juan capítulo 11 se nos habla de la muerte de Lázaro. María, hermano de Lázaro, María, hermana de Lázaro, María de igual manera y Marta, ambas hermanas de este hombre que había fallecido y que, como ustedes conocen el relato, muchos de ustedes, ubicado ahí en Juan capítulo 11, nuestro Señor Jesús se entristece, viene a servir, les dice: yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque muera, vivirá,
Todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. Preciosas palabras. Pero aquí, en Lucas capítulo 10, nos encontramos en un momento distinto. No es un pasaje paralelo. Esta sección de 5 versículos es un segmento que es único en los evangelios. Es decir, no está repetido en alguno de otros de los evangelios. Es Lucas quien permite que podamos apreciar esto y nuevamente, inspirado por el Espíritu, vean en qué momento, en qué ubicación del evangelio nos lo presenta. Justo cuando estamos hablando de lo que significa amar al Señor y amar a nuestro prójimo. Lucas omite detalles de la aldea, pero nuevamente a la luz de los pasajes paralelos podemos identificarnos cercanos a Jerusalén. Y aquí es donde esta mujer llamada Marta le recibe en la casa. ¿Qué es lo que nosotros podemos entender con respecto a esto? Bueno, que de entrada Lucas nos presenta a Marta. Y esta es la que recibe a Jesús. Es Marta la que le da la bienvenida a Jesús. Es Marta, de alguna manera, la que seguramente desde la puerta o a lo mejor un poco afuera ya está ahí esperando. En cierta manera, pues seguro emocionada, contenta de que entraría ahí o que podría venir a su casa. La posibilidad de que el maestro podía entrar y estar ahí con ellas, qué bendición, ¿verdad? Y Marta, sin duda, al hablar de recibirle, pues nos habla de cierta hospitalidad, lo cual es bueno. Lo cual, lo vamos a ver más adelante, es algo que el apóstol Pablo en sus cartas anima a los creyentes a que puedan ejercitar, esa hospitalidad, ese deseo o ese ejercicio, esa disciplina de abrir el hogar y que otros puedan venir y servirles, por supuesto, ahí en el hogar. Versículo 39. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Bueno, rápidamente, por eso llamamos este encabezado estas dos alternativas, porque tanto Lucas nos presenta a Marta como también nos presenta a María. Rápidamente, de un versículo a otro, después de la primera línea, rápido nos encontramos ahora donde la cámara, donde los reflectores ahora se sitúan en la hermana de Marta. Marta recibe a Jesús en su casa. Ahora María se identifica, bueno, el autor nos identifica aquí a su hermana María y rápidamente también nos permite poder apreciar lo que ella hace. Marta recibe a Jesús, María se sienta a los pies de Jesús y dice la Escritura que oía o escuchaba su palabra. Sentada a los pies. En un sentido, el hecho que una mujer estuviera sentada a los pies de un maestro era algo prohibido, era algo que no se veía en ese momento, en ese tiempo. Ustedes saben la manera en que, en un sentido, las mujeres eran apartadas de varias acciones o varias situaciones que sucedían en la sociedad en aquel momento. Por lo que está haciendo ahí María era algo que no era de alguna manera común, no era aceptado, pero ella lo hace, se sienta a los pies de Jesús y se nos dice que escuchaba su palabra. Bueno, ¿qué es lo que nosotros sabemos con respecto a escuchar la palabra de Jesús? ¿Qué es lo que nosotros hasta ahora, al menos en el Evangelio de Lucas, hemos leído con relación a escuchar la palabra, a escuchar el mensaje, a escuchar la voz del Salvador? Seguramente, si han estado aquí con nosotros, recordarán que en Lucas capítulo 6, en el verso 46 y 47, nos encontramos ante una situación o un momento algo tensionante. Jesús les hace ver y les dice el verso 46 de Lucas capítulo 6, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? Lucas 6, 46. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? Verso 47, todo el que viene a mí y oye mis palabras y las pone en práctica, os mostraré a quién es semejante. A un hombre que al edificar una casa cavó hondo y echó cimientos sobre la roca, y cuando vino una inundación, el torrente rompió contra aquella casa, pero no pudo moverla porque había sido bien construida. Pero el que ha oído y no ha hecho nada es semejante a un hombre que edificó una casa sobre tierra y sin echar cimiento, y el torrente rompió contra ella y al instante se desplomó y fue grande la ruina de aquella casa. Inevitablemente vemos aquí que hay consecuencias de escuchar y no hacer. Es un principio que vemos a lo largo del Nuevo Testamento. Escuchar y hacer y las consecuencias de escuchar y no hacer. Pero antes de poder actuar, antes de poder ejercitar o disciplinarnos hacia alguna acción,
es necesario escuchar. Si alguno de nosotros, alguno de los presentes, decidimos ir al gimnasio, pues va a suceder que si no tenemos esa experiencia, si no conocemos, vamos a llegar y aún los aparatos que veamos ahí, tal vez alguno de los presentes ha visto situaciones similares, algo chuscas, vemos a personas usando los aparatos pues como no debe ser. Ven los aparatos y empiezan a poner los pies donde no van, las piernas donde no van, los brazos, a utilizarlo de manera rara, ¿verdad? Y la gente, pues, ¿qué está haciendo? ¿Y por qué? ¿Por qué sucede esto? Porque, pues, a lo mejor hay una buena intención en la persona, porque quiere cuidarse, quiere ejercitarse, quiere mantenerse saludable. Pero ¿qué sucede? Si no escucha, si no oye, si no recibe la instrucción de cómo usar esos aparatos, pues lo va a hacer mal. El resultado va a ser malo, no va a ser bueno. Es decir, podrá haber mucha motivación, mucha energía, mucho deseo, disciplina, y lo puedes imaginar. Tal vez está impecable la persona. Es decir, en su vestimenta se compró los tenis correctos, los shorts o los pants correctos, la ropa correcta, está perfumado, la persona está presentable muy bien ahí, listo para utilizar esa máquina. Desafortunadamente no la sabe usar. ¿Por qué? Porque no ha escuchado, porque no ha recibido, porque no se ha tomado el tiempo de recibir esas instrucciones. Hay consecuencias de querer actuar a nuestra manera. En cierta medida podríamos ver ahí oculto, pues hay diferentes razones, ¿no? Pero como vamos a ver más adelante, en ocasiones el orgullo es parte de. Yo no necesito que nadie me enseñe. Yo ya lo vi, ¿verdad? Como decimos o como se escucha ahora, yo ya vi un video en internet. Entonces, yo ya estoy capacitado para hacer eso. En el contexto de la iglesia sucede, yo ya he escuchado mucho, hermano. Yo ya he escuchado muchos sermones. Y nos citan a los predicadores, ¿verdad? Que conocemos. Yo ya estoy listo, yo ya escuché mucho. El contexto, el momento, la actitud, el corazón, todo eso es importante. Porque hay consecuencias de escuchar y no hacer. Hay consecuencias de oír y no obedecer. Hay consecuencias graves. Y no podemos nosotros equivocarnos, sobre todo si tenemos la oportunidad de estar escuchando y entendiendo la palabra. En Lucas capítulo 11, verso 28, nuestro Señor Jesús les hace ver a la multitud, a la gente, dichosos los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Dichosos los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Mis hermanos, dichosos los que escuchan y obedecen. Pero para obedecer y para guardar es necesario escuchar. De lo contrario, hay consecuencias. Estamos actuando de manera necia. Aún si recordamos el contexto de nuestro pasaje, y algunos de ustedes recordará también hace algunas semanas, el mismo contexto de el Evangelio de Lucas y cómo precisamente nos menciona momentos cumbres y situaciones particulares como la parábola del sembrador, de las tierras. Porque si ustedes recuerdan, cuando nuestro Señor Jesús da la explicación ahí en Lucas capítulo 8, la semilla es la palabra de Dios, verso 11. Vean ahí verso 12. Aquellos a lo largo del camino son los que han oído, pero viene el diablo y arrebata la palabra. Versículo 13. Y aquellos sobre la roca son los que cuando oyen reciben la palabra con gozo, pero no tienen raíz profunda. Verso 14. Y la semilla que cayó entre los espinos son los que han oído, pero son ahogados por las preocupaciones, la riqueza y los placeres de la vida. Y la semilla que cae en buena tierra es la que ha oído la palabra, la retiene y da fruto. Hay un factor común, ¿verdad? Además de que la semilla cae en cada una de estas tierras. Sí pudimos identificar cada una de estas tierras, de alguna manera, se nos explica, cada uno de estos corazones ha oído. Así que oír
Es importante. Oír es indispensable. Es ese paso que lo vemos en cada uno de estas tierras, de estos corazones. Pero por supuesto hay algo más. Pero estamos, recuerden, en el primer paso. Escuchar. Y por supuesto tener esa actitud correcta. Tener ese corazón correcto. A lo largo del Nuevo Testamento, mis hermanos, a lo largo de las Escrituras, vemos recordatorios de que la palabra de Dios, la ley de Dios, la Torá, es instrucción y necesita ser escuchada, necesita ser oída. Santiago capítulo 1, verso 19 nos dice que debemos ser prontos para oír. Es el apóstol Juan que en 1 Juan capítulo 3 nos recuerda y dice lo que hemos oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. ¿Ven? Nos amamos unos a otros porque eso es lo que oímos desde el principio. Lo que nosotros recibimos de parte de Dios, lo que nosotros escuchamos de Él. Es muy interesante también porque en las cartas pastorales o en las epístolas pastorales, cuando se nos habla acerca de esta búsqueda de Timoteo, por mantenerse obedeciendo al mandato de Dios que está siendo transmitido por medio del apóstol Pablo, se puede ver como una especie de carreras de relevos. Ustedes recordarán las carreras de relevos donde hay una estafeta y se pasa la estafeta al siguiente corredor. El siguiente corredor está así con la mano atrás, ¿verdad? Esperando. Y bueno, los que conocemos un poco, hemos visto deportes, hemos visto esos momentos donde la estafeta se cae. Porque o viene muy rápido, o viene muy lento, o no estiró el brazo, o no lo recibió bien. Hay problemas de comunicación ahí y a veces son descalificados. Toda la preparación de años se va a la basura porque no se pudieron comunicar bien, no pudieron transmitir esa estafeta a al siguiente corredor. Bueno, en las epístolas pastorales, las palabras del apóstol Pablo nos ayudan a pensar un poco en este ejemplo, pues él es el que les dice a Timoteo: retén la forma de las palabras sanas que de mí oíste. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto mismo encomienda, ordena, transmite a otros hombres. Hay ese relevo. Lo que tú escuchaste de mí, Timoteo, es tu tiempo ahora de pasarlo a la siguiente generación y así sucesivamente. Pero fíjense cómo tanto en el capítulo 1, verso 13 de 2 Timoteo, como el capítulo 2, verso 2, se nos apunta a lo que ha escuchado Timoteo. O sea, hay una transmisión de sabiduría que inevitablemente lo va a llevar a actuar, o que al menos es recordado para que actúe conforme a lo que ha escuchado. Nuevamente, regresando. Pero si no estamos escuchando, si no estamos dispuestos a escuchar, pues va a haber problemas. Algunos de los presentes en ocasiones tenemos la oportunidad de conversar y podemos darnos cuenta e identificar algo. Nos gusta hablar. Y algunos tal vez nos gusta identificarnos y lo vemos como una virtud. Tengo facilidad de palabra. Es que a mí me gusta hablar mucho. Mis hermanos, cuando venimos delante de la palabra de nuestro Dios, lo preciso, lo correcto, no es identificarnos con Dios o con su palabra, venir a su palabra y querer pensar que hay algo que le hace falta y que yo tengo una opinión mejor. Es decir, en las muchas palabras, sabemos, puede brotar esa necedad. Por lo que tomar precauciones, sobre todo en cuanto a nuestras palabras, muestra sabiduría. Oír la palabra significa guardar silencio. Oír la palabra significa poder entender que hay algo que se nos está instruyendo y lo cual nosotros debemos de ser responsables, debemos de ser atentos, debemos estar atentos. Para que si se nos dice paso 1, paso 2, paso 3, no seamos como niños que después de hacer el paso 1 decimos, ¿y cuál era el 2? Le damos la lista a nuestros hijos. 1, aquí está, vas a hacer esto, vas a hacer esto, vas a hacer esto. Llegas y te das cuenta que no he terminado. ¿Y qué pasó? Es que se me olvidó. Es que me distraje. Es que no te estaba escuchando. A veces, como padres, queremos tomar como la cabeza de nuestros hijos, ¿verdad? Y que nos vean. Bebe, presta atención, te estoy diciendo esto. Me imagino que también puede pasar entre matrimonio, ¿verdad? En el esposo, pero no es algo bueno, ¿verdad? Los hombres somos distraídos, generalmente. Bueno, las mujeres también pueden ser.
Pero a veces notamos eso, ¿verdad? Esa tensión de ponme atención, aún en el ambiente laboral, ¿no? Con compañeros de trabajo que tal vez son un poco más distraídos. Tengo que decirte cuántas veces. ¿Cuántas veces tenemos que ser recordados de conducirnos en santidad? ¿Cuántas veces es que la palabra de Dios nos tiene que recordar que esos ídolos que estamos guardando en el corazón no honran a Dios? Y como estudiábamos en la escuela dominical en esta mañana, muestran una infidelidad a Él. Pensemos un poco en eso. ¿Cuánto necesitamos oír su palabra? Y María, en el contexto aquí, vemos que se sienta a los pies, toma una actitud de estudiante, de discípulo, de sentarse, escuchar la palabra. El autor de Hebreos en el capítulo 2 le dice que tenemos que ser diligentes en lo que hemos oído, diligentes. Por eso, en un sentido, incentivamos a tomar notas en los sermones. Incentivamos y les recordamos que es bueno, una, para no estar cabeceando, o como algunos dicen, orando por el que está predicando. Otra, para precisamente irnos a la casa y tener algo en cual meditar. Mis hermanos, estamos en una lucha, estamos en una batalla, estamos en una situación adversa. El mundo lo que menos quiere es que estemos prestando atención a la voz de nuestro Dios, que la tenemos aquí frente a nosotros, a leer su palabra. El animarles a prestar atención, a poder tomar un tiempo en la semana, a tomar notas, a poder estar meditando continuamente en la palabra, es una disciplina que necesitamos ejercitar porque así mostramos diligencia. Entre las tantas advertencias que hemos estado estudiando en la serie de Hebreos, esta es una de ellas. No podemos darnos un permiso porque fácilmente nos deslizamos. Hace algunas semanas leímos en Lucas capítulo 28 al 36 la escena de la transfiguración. Y ahí, mis hermanos, estaba Pedro, Juan y Jacobo. Aparece estos dos hombres en gloria, se nos describe ahí, como centellas, y se forma una nube, los cubre, y una voz sale de la nube, verso 35, y dice: este es mi hijo escogido, mi hijo amado, a él oíd. Quiero que medites un poco en eso. Si tú hubieses estado presente en esa escena, si tú hubieses estado presente ahí, viendo cómo en ese momento, mientras ellos oraban, la apariencia del rostro de Jesús se hace diferente, su ropa blanca y resplandeciente, aparecen estos dos hombres en gloria. Y viene esta voz del cielo, desde una nube, diciendo: este es mi hijo amado, a él oíd. ¿Cómo hubieses respondido tú? Levantando la mano y diciendo: ¿pero cuándo? ¿De lunes a viernes? ¿Los sábados y domingos puedo no escucharlo? Seguramente cada uno de nosotros, temblando, hubiese cambiado nuestra perspectiva por completo y nuestra manera en que nos acercamos a este libro. Y creo que así estamos acercándonos más a por qué es que María responde de esta manera. Una voz desde la nube retumbando y diciendo: este es mi hijo amado, a él oíd. De todas las voces que vas a escuchar en este mundo y en esta sociedad, tienes una sola la cual debes escuchar. Aún tu misma carne y tu mismo corazón, que busca continuar viviendo a su manera, busca resistirse a eso. Pero mi hermano, no necesitas haber estado presente ahí, pues tanto el apóstol Pedro como Juan en sus cartas nos hacen ver y nos dicen que tenemos la palabra profética más segura. Y lejos de una experiencia, aquí tenemos la palabra de nuestro Dios. Y somos dirigidos, somos empujados, somos llevados a oír, a obedecer.
verso 40. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres. Y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. ¿No te importa que mi hermana me deje servir sola? Dile que me ayude. Por una parte tenemos a María en esa actitud, que muestra sin duda esa virtud de escuchar. Esa virtud que de alguna manera busca golpear el orgullo y el corazón y decir, yo necesito postrarme a los pies de Él, yo necesito escuchar del Maestro, no me importa lo que esté pasando a mi alrededor. En este momento hay algo más importante y es que el Hijo de Dios, Dios hecho hombre, está en mi hogar, yo necesito sentarme a escuchar, yo necesito prestar atención a lo que Él tiene que decir. Marta se preocupaba con muchos quehaceres. La descripción de Marta es bastante clara. Literalmente preocuparse en el original era que era atraída, que era arrastrada, que era jalada hacia otra situación. O sea, su atención fue arrastrada por algo más. Como consecuencia, vemos ahí que está abrumada. Se preocupaba, esa es la idea de la palabra preocupación, de los quehaceres, de los preparativos. Estaba muy ocupada, estaba abrumada. ¿Por qué? Porque estaba siendo arrastrada, atraída por aquello, pues que estaba teniendo mayor peso en su corazón. Ahora, vamos a tener que ser también muy claros con esto. Los quehaceres del hogar, tener una casa presentable, no es algo malo. De hecho, vas a ver tú que nuestro Señor Jesús no la culpa o no le hace ver que esas acciones son las que están equivocadas. No está ahí parte de por qué necesita ser reprendida. Lo interesante es que teniendo a Jesús en su hogar, ella optó más por preocuparse. Nadie la obligó. Esto es bueno saberlo también. Es ella misma quien en su mente tiene esta balanza de cosas que tienen mayor prioridad, que traen mayor satisfacción a su corazón. Hablamos un poco acerca de eso la semana pasada, el orgullo. Tiene mayor satisfacción, le trae mayor gusto, le hace sentir mejor y la conduce a prepararse en eso, a ocuparse en los quehaceres, a preocuparse, a abrumarse. Y todo eso la conduce a venir a Jesús y decirle, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? ¿No te importa, Jesús? Medita un poco en esa palabra, en esa pregunta. Está cuestionando al Dios del universo. Acabamos de cantar hace un momento cuán bueno es nuestro Señor. En una ocasión, en medio de una tempestad, Marcos capítulo 4, verso 38, la tempestad estaba azotando esa barca donde se encontraba Jesús y sus discípulos, y mientras nuestro Señor y Salvador estaba descansando, los discípulos vienen y le dicen, ¿no tienes cuidado que perecemos? La misma palabra. ¿Tienes cuidado? ¿No te da cuidado? ¿No te importa? Marta le dice, mi hermana me abandonó, mi hermana se ha olvidado de mí. ¿No te importa eso? Estoy sirviendo sola. Ve ahí como dice. Marta le está haciendo saber que está sirviendo sola, sin ayuda. Y además parece indicarle a Jesús que no le importa, que no le interesa. Dile pues que me ayude. Mis hermanos, dile en original es un imperativo. En otras palabras, la nueva versión internacional me parece que nos ayuda a entender esto. Tiene signos de exclamación. Y esos los estudiamos todos, ¿verdad? Signos de exclamación. ¡Dile que me ayude! No solamente voltea con el Señor, el Dios del universo, quien sostiene todas las cosas con la palabra de su poder, y le dice, no te da cuidado que esté yo sola, sino que aparte, termina esa pregunta y le está dando una orden. una orden.
Dile que me ayude. Ya estamos en terreno peligroso. Y yo creo que si somos sinceros, en ocasiones nos encontramos así. Señor, ¿no te importa que no tenemos esto y el otro, Señor? ¿Por qué no provees, Señor? Y ahora, ¿cuántos círculos hoy en día? Señor, haz esto. Mi cuenta de banco, que se multiplique, que yo salga de aquí y que tenga tanto dinero en el banco. Señor, Señor, dándole órdenes a Dios. Yo decreto, yo ordeno, yo declaro. Pues bastante similar a Marta. Yo quiero. Señor, ¿no te da cuidado que me esté dejando a servir a mí sola? Yo quiero que ella me ayude. Dile que me ayude. Dile que se cumpla lo que yo quiero. Dile que haga lo que yo creo, porque yo sé lo que es mejor. Y miren el punto donde llega, a darle órdenes a Jesús. Las palabras de Marta demuestran lo que existe en su corazón y estamos aquí ya en un momento sumamente cumbre, grave, terrible, que nos debe hacer reflexionar aún en nuestro mismo corazón la manera en que nos acercamos a Dios. No estamos dispuestos a sentarnos y escuchar. Lo que queremos es nosotros dar órdenes y esperar y ordenar cómo la gente debe tratarnos, lo que otros deben hacer. Orar para que el Señor haga obra y milagros en los corazones de otros, olvidándonos que nosotros mismos estamos demostrando un orgullo y una falta de humildad al no reconocer nuestras propias fallas, al no estar nosotros dispuestos a sentarnos y escuchar. El Señor nos está dando una oportunidad de poder meditar en esto. Y de estas dos alternativas, poder ser sabios, identificar cuál es el corazón que honra a nuestro Dios. Marta tenía no solo la preocupación con los quehaceres, sino también tuvo el tiempo para evaluar las acciones de otros. Ella se sentía con el derecho y ¿sabes qué? No dejó de pasar la oportunidad. En su mente le pusieron el pase para el gol y ya nada más era de empujarla. Solamente que su necedad lo único que había logrado es poder evidenciar lo que había en su corazón. Tenía el tiempo para poder identificar. Jesús no le importó. Y María no me debería estar ayudando. El mundo está haciendo un complot contra mí, ¿verdad? Como de repente se escucha el día de hoy. Esa actitud de víctima, ¿te das cuenta? Víctima. Todo está confabulado en mi contra. Oh, qué tristeza, qué dolor, qué dificultad. Señor, cambia todo. Cuando la oración debe ser, Señor, cambia primero mi corazón. Porque nuestra falta de devoción, nuestra falta de atención a la palabra, nuestra falta de humildad, nuestra falta de deseo de pasar tiempo con nuestro Dios y doblar nuestra rodilla y postrarnos a sus pies es lo que nos conduce a vivir una ilusión, una vida engañada de víctima. Una vida engañada donde nosotros mismos nos sentimos con el derecho de pedirle a Dios que haga algo. Ordenarle a Dios que haga algo. Porque podemos pedir con un corazón correcto, por supuesto. Pero ¿en qué momento nosotros nos sentimos en la posición para darle órdenes a Dios? Para hacerle ver como si no estuviera cuidando de nosotros. Hay dos alternativas, hay un galardón, verso 41. Respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. Jesús le responde, y no piensen, hermanos, que Marta, Marta, la repetición es como un enojo. Realmente en el original es una repetición que muestra afecto, que muestra preocupación. Y algo muy importante es que también podemos observar que Jesús en su misericordia atiende a la pregunta de Marta. Jesús se da el tiempo para atender a una mujer que está actuando neciamente. Qué amor, ¿no?
Mis hermanos, en ese mismo momento pudo haber sido consumida y hubiese sido enviada al infierno. En ese mismo momento, mostrando una actitud de orgullo y una actitud tan equivocada en la misma presencia del Hijo de Dios, ella puede haber sido enviada al mismo infierno. Y Jesús, en su compasión, atiende a la pregunta de una mujer necia, orgullosa, pecadora. ¿Cuántos podemos identificarnos a lo largo de nuestra vida y la paciencia que Dios ha tenido con nosotros? Afanada y turbada estás con muchas cosas. Estás preocupada y molesta. A veces pensamos en la palabra turbada y como que a lo mejor no nos hace mucho sentido, como que se está moviendo. Bueno, en el original está molesta, está preocupada, está tan preocupada que está molesta. Y eso ya no lo dejó ver con su pregunta. Otra vez, te das cuenta, no estaba mal el estar cuidando de su hogar, el estar limpiando, pero eso, el valorar y el actuar de cierta manera le había llevado a que su corazón ya estuviera preocupado, ya estuviera molesto. Una cosa era necesaria y María ha escogido la parte buena, la cual no le será quitada. Una cosa es lo que debías haber hecho. Una cosa es lo que deberías haber hecho. Y María ha escogido la buena parte. De las diferentes opciones que tenías por delante, es María la que hizo una elección buena. ¿Te das cuenta ahí? Ha escogido la buena parte. Mis hermanos, Marta no estaba robando, no estaba cometiendo un homicidio, no estaba haciendo este tipo de pecados escandalosos y fuertes. Se había preocupado, se había afanado, se había molestado, había mostrado ese orgullo. Y Jesús le hace ver, eso no es. Ese no es el camino. Esa no es la alternativa. No es que Marta hubiese cometido un gran pecado, pero mis hermanos, delante de Dios, cuando transgredimos su ley, somos culpables de toda la ley. Y el pecado nos conduce a necedad de una manera muy fácil. Y yo creo que nos hemos dado cuenta de eso. Cuando llega por pura gracia y misericordia de Dios un momento donde decimos, ¿qué hice? Esa mentira que parecía ser inofensiva, me fui guiando a más mentiras, a más mentiras, a más mentiras, a enojarme, a dañar, a herir, a lastimar, a hacer cosas que no quería hacer. Pero por proteger una mentira, como el pecado poco a poco te va conduciendo a cubrirlo a más, a herir, a lastimar, y terminas viendo todo el camino y la progresión de ese pecado y te das cuenta y dices, yo nunca hubiese hecho eso. Tenemos que estar despiertos, atentos. Pero no podemos y a veces no queremos. Nuestra carne lucha porque en nuestra comodidad, postrarnos a los pies del Maestro y escuchar su palabra, sabemos que va a reprender nuestro corazón. Y en ocasiones en nuestro orgullo tampoco queremos recibir eso. Y como Marta, pues nos empezamos a ocupar de otras cosas. Lícitas, tal vez. Pero al despreciar su palabra, inevitablemente lo que va a estar sembrado en nuestro corazón y lo que va a estar dando fruto es esa necedad, ese orgullo. Jesús le dice, María ha escogido la parte buena y no le va a ser quitada, es decir, tiene repercusiones eternas. Y es que una cosa es necesaria cuando el maestro habla. Cuando el maestro está hablando, lo sabemos en el salón de clases, lo que el deber ser, todos callados. Cuando el maestro habla, hay que prestar atención. Mis hermanos, aquí está la palabra del maestro. Y quieres escuchar su voz, como dice algunos pastores, léela en voz alta. El testimonio del silencio, el testimonio de estar a los pies del maestro, de aprender, de escuchar, de parar un momento a todo lo que sucede alrededor, trae un grande galardón que no va a ser quitado. Jesús, otra vez hermanos, no desaprueba lo que Marta estaba haciendo.
en cuanto a su servicio hacia Él. Lo que desaprueba es su molestia, su enojo, su pecado, el orgullo con su hermana y con él, porque no estaba actuando como ella quería que actuaran. Una vida de comunión con el Señor rinde un fruto de servicio a Él y al prójimo. La hospitalidad es un fruto de esto. Romanos 12, verso 13. Hebreos capítulo 13, verso 2. Hermanos, la hospitalidad y el atender a las visitas es parte de las características de un anciano, de un cristiano maduro. Una vida de comunión con el Señor va a rendir ese fruto. Pero una vida de comunión con el Señor no produce enojo, descontento con el prójimo. Una vida de comunión con el Señor no produce amargura contra el prójimo. No produce amargura o descontento con lo que el Señor ordena, con lo que el Señor permite. Una vida de comunión con el Señor nunca produce molestia con su Salvador. Una vida de comunión con el Señor nos permite poder tener ese balance sano, como estudiamos la semana pasada. Amar a nuestro prójimo, servir a nuestro prójimo, sin descuidar lo esencial de pasar un tiempo postrado a los pies del Maestro escuchando su voz. ¿Te das cuenta? Lucas 10:27 nos da esa dirección para lo que venía a continuación. El amor al prójimo, el amor y la devoción a nuestro Dios. Vayan conmigo a Primera de Pedro capítulo 5, por favor. Primera de Pedro capítulo 5, versos 6 y 7. Humillaos pues. Voy a leer la parte final del verso 5. Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte a su debido tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Humillaos. Así comienza el verso 6. Póstrate a los pies del Maestro. Sitúa tu corazón en la posición correcta cuando vengas a hablar con el Maestro. No pidas la palabra. Cuando vengas a recibir instrucción con el Maestro, en humildad, póstrate bajo su poderosa mano para que Él te recompense a su debido tiempo. Verso 7, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. El apóstol Pedro acaba de mencionar que es nuestro Señor Jesús, el príncipe de los pastores. Él tiene cuidado de sus ovejas de una manera perfecta. Y justo lo que Marta estaba mencionando, ¿no tienes cuidado? ¿No tienes cuidado? El apóstol Pedro lo entendió bien. Por supuesto, estamos hablando ya de años después. Tú echas tu ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de nosotros. Sí tiene cuidado. No es como tú piensas, no es como tú quieres, no es como tú crees que es lo mejor. Es como Él sabe que es lo mejor para ti, pues Él es tu creador, Él es mi creador, Él conoce y sabe y entiende. Y no solo ve lo como nosotros vemos, Él conoce aquello que vendrá. Como es instruido el pueblo de Israel en Deuteronomio capítulo 12 y en Deuteronomio capítulo 27, es necesario que guardes silencio y escuches. Es necesario que el creyente, el discípulo, atentamente se postre delante de Él y deje de afanarse por lo que viene el día de mañana, deje de afanarse y perder su dependencia del Maestro, pensando en su propia mente lo que debería suceder. Es momento de entender que Él, como el príncipe de los pastores, como el buen pastor, nos llama y nos invita. Mi yugo es fácil, ligera mi carga. Vengan a mí y los haré descansar. Marta, Marta, una cosa era necesaria, una cosa es necesaria, y María ha escogido la mejor parte: estar a los pies del Maestro y escucharle.
estar a los pies del Maestro y descansar en Él. Es el balance de la vida cristiana, mis hermanos. La comunión con nuestro Señor que produce fruto. Y no hay mejor alimento que estar a los pies del Maestro. Y déjame decirte algo, es mejor ser un discípulo atento que un anfitrión esmerado. La mejor parte a la que refiere Jesús radica en un corazón que valore el silencio humilde para permitir que la voz del Maestro sea la que reine en todos nuestros pensamientos. La queja, la inconformidad, el sentido de superioridad que da entrada a juzgar a tu prójimo, aún a juzgar lo que Dios ya ha decretado para tu vida, no proviene de Él. Y te invito a que si estás pasando por una situación que te ha llevado a olvidarte de pasar tiempo postrado a los pies de Él, escuchando, puedas reconciliarte con Dios. Hermanos, desde la escuela dominical creo que hemos estado enfatizando esto en esta mañana. Confesar nuestro pecado delante de Él. Él es bueno, Él es justo. Él nos invita a echar nuestras cargas sobre Él, nuestra ansiedad sobre Él. Mi hermano, pero eso se puede apreciar en una vida que está postrada a sus pies, dispuesta a aprender y a escuchar su voz. Este es el tipo de corazón que el Señor busca en sus hijos. El Señor nos permita poder fijar nuestros ojos en Él y honrarle con nuestras vidas, con nuestros pensamientos, con nuestras actitudes.